Bendito sea el nombre del Señor, glorificado sea el nombre del Señor. Amados hermanos y amigos, que la gracia, la bendición de nuestro Dios sea con ustedes en esta tarde. Qué gozo, qué privilegio es compartir contigo la bendita palabra de Dios. Bienvenidos a este su espacio Vida Abundante. Bien, mis amados, y en esta tarde, como siempre, me acompaña el evangelista Carlos Horton. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Jonathan, y muy buenas tardes a nuestros amados hermanos que están en sintonía cada jueves esperando el mensaje que tenemos a continuación. Así es. Como ya es una costumbre, siempre iniciamos este espacio orando a nuestro Dios. Así que vamos a tener un momento de oración. Adelante, hermano Carlos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra con tu pueblo y con aquellos que necesitan oír palabras de Dios. Te pedimos que trabaje en sus corazones, Señor, que dé sabiduría y entendimiento a aquellos que están atentos a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, en esta ocasión estaremos considerando el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas y vamos a ver en la manera en que Dios pelea por su pueblo, de la manera como Dios responde la oración de aquellos que claman en medio de la urgencia, en medio de la necesidad, en medio de la angustia, de aquellos que se acercan a Dios. La Biblia dice en el libro de Santiago que si alguno está afligido, que haga oración. Amén. Y que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y aquí vemos un hombre que en medio de su condición y en medio del terror y de la amenaza de guerra que tenía todo el pueblo, como este hombre acudió a la presencia de Dios y clamó a Dios. Así que vamos a estar leyendo el capítulo 20 de Segundo de Crónicas. Gloria a Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Hazezón Tamar, que es en Engadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Padre, abre nuestro entendimiento y abre, oh Dios, el entendimiento de esta audiencia para que puedan entender tu palabra y puedan hacer tu voluntad. Y podamos, Señor, en momentos de angustia, en momentos de aprieto, podamos acudir, oh Dios, ante tu presencia, así como lo hizo Josafat. Podamos esperar pacientemente en tu abundante misericordia y confiar en fe de que tú, oh Dios, responderás aún más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos. Favores que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, en esta ocasión tenemos este pasaje frente a nosotros, donde podemos extraer enseñanzas prácticas, aplicaciones prácticas para nosotros en este tiempo. Vemos esta historia, que es una historia verídica, le aconteció a este hombre, un hombre de carne, de hueso,
pero que en medio de su necesidad, él acudió ante la presencia de Dios. La pregunta que quiero hacerte, querido oyente, cuando viene la mala noticia, cuando viene la situación difícil, cuando te sientes acorralado, ¿delante de quién tú vas? ¿Vas a contarle tu problema al hombre o vas delante de la presencia de Dios? Aquí nos dice la palabra que el rey Josafat tuvo amenaza de guerra. Se habían levantado los moabitas, se habían levantado los amonitas y vinieron en contra de Josafat. No solamente Josafat de manera personal estaba amenazado, sino toda la nación. Todo el pueblo de Judá. Todo el pueblo de Judá. Sin embargo, lo que queremos destacar, resaltar en esta ocasión, fue la actitud de Josafat ante esta situación. Dice que él tuvo temor. Y es normal porque somos humanos. Somos humanos. Y ante situaciones, malas noticias, situaciones que se presentan que usted sabe que escapan de su control, un diagnóstico médico de una enfermedad crónica, que usted sabe que no tiene humanamente cura, tratamiento. Usted teme al recibir una mala noticia. Usted teme, pero fíjense algo, amados hermanos, que ese temor, Josafat lo depositó en las manos de Dios. Dice aquí que él tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. O sea, él como cabeza de la nación, todo un rey, tuvo una sabiduría inmensa. Gloria a Dios. Buscó el rostro de Dios y el pueblo lo siguió. Claro. Gloria a Dios que el pueblo fue también obediente a ese llamado del rey. Así es. Y fíjate que Josafat no contaba con las herramientas para enfrentar esa nación que venía en su contra. Josafat reconoce que en él no había ningún tipo de habilidad, no había fuerza para enfrentar esa nación. No, y parece que la nación que lo iba a contraatacar se duplicaba en hombres de guerra. Es decir, era una situación al pueblo de muy Israel. fuerte, era una situación muy fuerte, era una situación seria, eran naciones muy preparadas en armamentos. Josafat no contaba con esa preparación ni contaba con las armas para hacer frente a esas naciones. Sin embargo, él fue y humilló su rostro ante la presencia de Dios. Lo primero que debes hacer es humillarte ante Dios, porque toda situación que llega a tu vida es Dios en su gran amor que Dios la está permitiendo, sea para probarte, sea para procesarte, sea para moldear tu vida, sea para sacar cosas de tu vida que a Él no le agrada. No importa cuál sea el propósito, Dios la permite con un propósito. Es fortalecernos. Entonces él se humilla ante la presencia de Dios y pregona ayuno. ¿Sabe, Carlos, que esta generación hay gente que se han olvidado del ayuno? Les restan importancia. Entienden como que el ayuno no tiene ningún tipo de importancia. Entienden que, bueno, Dios escucha mis oraciones. Pero Josafat, él pregonó ayuno a toda la nación. El ayuno es un acto simbólico de fe. De fe y de humillación. Sí, cuando uno se pone en ayuno, está consciente de que uno está dándole al Señor algo que uno puede, que no es material, que es sí, como un deseo interno de uno, que uno quiere poner en las manos de Dios. O sea, tú le estás diciendo al Señor, en otras palabras. Aquí estoy, Señor, haz como tú quieras, háblame. No voy a pasar alimentos, sí. no voy a pasar alimentos
voy a dedicar mi vida, mi día a ti. Tú le estás diciendo al Señor, tú eres más importante que mi comida. Y ante esta situación, que era una situación muy amenazadora, era una situación muy delicada, el pueblo estaba acorralado, el pueblo estaba temeroso, Josafat tenía que transmitirle al pueblo confianza, no podía transmitirle al pueblo debilidad. Entonces él hizo pregonar ayuno a todo el pueblo de Judá. Y se reunieron ¿para qué? Para pedir socorro a Dios. Ellos clamaron a Dios en medio de su necesidad. Ahora me llama la atención de la manera en que Josafat ora. Y vamos a tomar la oración de Josafat como una oración que puede ser un modelo para nosotros también cuando estemos similares. Quizás no tenemos un ejército físico que nos está persiguiendo, pero quizás usted tiene un hijo preso, quizás a usted le dieron un diagnóstico, quizás tiene una amenaza que lo van a sacar de la casa, quizás ha perdido el trabajo. No sabemos la situación que usted esté pasando en su matrimonio, en su hogar, en su trabajo, en sus finanzas. Cualquier situación que amerite uno clamarle a Dios, cualquiera. Cualquiera. O sea, puede ser de personal, puede ser de una relación, puede ser de trabajo, de salud, cualquier relación. Vamos a leer, a ver. El versículo 5 en adelante. Sí, yo voy a leer del 6. Y dijo Josafat: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Sabes por qué? Escúchame, Carlos. ¿Por qué Josafat estaba orando de esa manera? Él estaba reconociendo la grandeza del Dios Todopoderoso. ¿Quién es Dios? Él estaba reconociendo que así como Dios había obrado en el pasado, que así como Dios había dejado un historial, cómo él había peleado por su pueblo en otras ocasiones cuando estuvieron amenazados o estuvieron acorralados, así también el Señor iba a obrar en este problema, en esta situación. Amén. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tú estás en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasare Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no lo destruyesen. O sea que esos que lo están atacando a ellos, a esos Dios no permitió que ellos los atacaran. O sea, a esos que eran de Amón y de Moab, ellos mismos habían sido consecuentes con ellos y no lo habían atacado en el pasado porque Dios no se lo permitió. Fíjate que Josafat va ante la presencia de Dios no con reclamos, sino más bien Josafat va de una manera reverente, va diciéndole al Señor las obras que él había hecho, reconociendo su autoridad, reconociendo su grandeza, reconociendo su poder. Hoy en día vemos lamentablemente cómo muchos creyentes van delante de Dios reclamándole como que Dios le debe y no le paga, como que ellos merecen lo que están pidiendo. Josafat no fue de esa manera. Josafat fue humillado, reverenciando el nombre de Dios, dándole a Dios la gloria y también recordando
las victorias pasadas, cómo el Señor le había librado anteriormente. O sea, que él fue en una actitud de humillación. Y yo creo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos tener en cuenta esa misma actitud de Josafat. Debemos ser humildes ante Dios. Y mientras más grande sea la prueba, mientras más grande sea el tormento que tengamos, debemos tener siempre una actitud reverente y humilde ante Dios. Porque de la única manera en que Dios puede intervenir a favor nuestro es cuando nosotros le damos el paso hacia adelante. Señor, yo no puedo, hazlo tú. Gloria a Dios. Señor, yo no puedo con este problema. Tú sí puedes, ayúdame, que yo Amén. no puedo. Amén. Y cuando ponemos a Dios en primer lugar, en cualquier parte de nuestras vidas, entonces Dios obra. Así es. Y como lo hizo con Josafat, obra de una manera que ellos no esperaban, de una manera sorprendente. Fíjate cómo Dios responde a la oración de Josafat, cómo el Señor le habla a su siervo en medio de su angustia, en medio de su necesidad. La Escritura dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No importa la aflicción, el problema que tú estás pasando. Ve ante la presencia de Dios, humíllate delante de Él. Dios exalta al humilde. Dice la Escritura que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y Él salva a los contritos de espíritu. Amén. Josafat se humilló ante la presencia de Dios. Amén. Y le dijo: Señor, sálvanos, porque en nosotros no hay fuerza. Nosotros no podemos contra tan gran ejército. Y mira cómo Dios le respondió. El versículo 12 me llama la atención, como Josafat dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgará tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros rostros. O sea que ellos no tenían ninguna estrategia. Ellos no tenían plan B. Ellos tenían un solo plan. Ellos decían: nosotros no sabemos qué hacer. Tú sabes que me gusta de esta historia, que automáticamente ellos clamaron a Dios. Dios tomó un profeta que había en medio de su pueblo y le habló a través de ese profeta. Dios le habló y le dijo: está quieto. Está quieto. Es el punto número 2. Cuando nosotros oramos, lo segundo es que debemos confiar, porque no solamente es orar, sino confiar. Y el que confía se tranquiliza. Y muchas veces el que confía descansa. Tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Amén. Porque muchas veces Dios nos habla, nos guía y nos revela cosas. Y nosotros, por estar en otras cosas, no percibimos cuando Dios nos habla. Fíjate que dice que Dios levantó a Jaasiel, hijo de Zacarías. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él en medio de aquella reunión y le dijo: oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios se tomó la autoridad en esa guerra. Ellos no tenían que pelear, ellos no tenían que mover un dedo. Dios iba a pelear por ellos y ellos iban a estar tranquilos. Amén. Ellos solamente iban a expectar la obra de Dios, lo que Dios iba a hacer a su favor. ¿Sabe, Carlos, que a veces la preocupación, la misma ansiedad nos lleva a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, a no esperar el tiempo,
Hay gente que han fracasado por no esperar el momento, el accionar de Dios. No esperar paciente porque quieren llevar como una competencia con el mundo. Y hay que aprender a esperar en Dios. Una vez usted ora, una vez usted le presente ese problema delante de Dios, tiene que esperar la respuesta. No se desespere porque ya usted oró. Y como ya usted oró, tiene que esperar pacientemente que Dios responda de la manera que Él quiera hacerlo. Amén. Y el tiempo de Dios es perfecto. O sea que cuando dejamos las cosas en el tiempo de Dios y no nos desesperamos ni nos adelantamos. Mira cómo el pueblo de Dios estaba orando, estaba clamando, estaban todos. Dice que estaban los niños, las mujeres, todo el mundo. El pueblo de Dios estaba ahí. Y cómo Dios levantó un profeta y vino el Espíritu de Dios y le habló claramente al pueblo. No le dejó una incertidumbre, no le habló. Amén. Qué bueno cuando Dios nos habla y nos revela y nos dice, estate tranquilo. Y nos muestra el futuro. Y le dice el profeta, le dice, creed a Jehová nuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. O sea, le está diciendo en otras palabras, crean en la promesa de Dios. Ya Dios habló. Dios ya les dijo lo que Él iba a hacer. Así que descansen en esa palabra. Abracen la promesa de Dios y confíen en Él. ¿Tú sabes qué hicieron ellos después que el profeta le dio esa palabra? Dice aquí que ellos adoraron. La adoración es un acto de agradecimiento. Cuando tú adoras a Dios, Dios ve la intención de tu corazón, ve la sinceridad de tu corazón, ve la gratitud de tu corazón. Fíjate que ellos todavía no habían visto, no habían palpado físicamente la victoria. Sin embargo, ellos comenzaron a alabar, porque la alabanza es un instrumento de guerra. Y ellos comenzaron a alabar, cantaron. Los hombres, los adoradores, dice que estaban con ornamentos sagrados, salían glorificando a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Dice que cuando ellos comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. O sea que eso eran dos grupos de enemigos, y esos dos se planificaron para ir contra el pueblo de Dios. Sin embargo, ellos se confundieron. Entonces, ellos se confundieron entre uno y otro y pelearon entre los mismos enemigos del pueblo de Dios. Pelearon unos contra otros. Y se mataron unos contra otros. Wow. Y eso nos indica, amados hermanos, que la alabanza a Dios confunde las estrategias del diablo. O sea, desbarata los planes del enemigo. Cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros le glorificamos, cuando nosotros derramamos nuestro corazón delante de Él y esperamos pacientemente en su promesa, en su palabra, amén, y no nos desesperamos, no buscamos medios alternativos, sino que estamos tranquilos en el lugar donde Dios nos ha puesto y comenzamos a alabarle, aún no veamos nada, estamos pacientes, esperando en su palabra. Eso confunde al diablo. Amén. Porque el enemigo espera que tú te desesperes, que tú salgas huyendo de la situación. Sí. ¿Y cómo este creyente está alabando a Dios? Está dándole gracia. Él no sabe la situación que está pasando. No, el pueblo estaba ahí conectado con Dios, alabándole, glorificando, tenían una amenaza. Mientras los otros estaban peleando. Ellos estaban alabando y los otros estaban peleando. Así es. Así es. Ellos estaban en comunión con Dios y Dios estaba peleando su gloria batalla. a Dios. Por eso quiero decirte, querido hermano, pastor, evangelista, misionero, no te preocupes si te han levantado guerra, si han levantado falso testimonio contra ti. No hagas la guerra, no pelees. Tú no tienes que hacer la guerra.
Esa guerra no es tuya. Esa guerra no es tuya. Dice el Señor. Deja a la gente que hable, que critique, que diga lo que digan. Tu relación con Dios, eso es lo que debe primar. Tu vida de comunión. Fíjate que hay mucha gente que se dejan llevar de lo que están diciendo y se desenfocan. Amén. No están pendientes a lo que Dios está diciendo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y esa es la confianza. ¿Y qué sucedió? ¿De qué manera Dios respondió al clamor, a la oración de Josafat? Dice, confundiendo, se destruyeron unos con otros. Y no solamente eso, sino que ellos fueron allí y le despojaron de todas las riquezas que habían en el botín. Vamos a leerlo para que se vea más. Dice aquí en el versículo 25, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos con alhajas preciosas, que tomaron para sí tantas que no podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Wow. Oye, como Dios lo bendijo. Permitió que los enemigos se destruyeran uno con otro. Y después el botín estaba ahí. Sí. Y ellos fueron tranquilitos y duraron 2 o 3 días cogiendo el botín, cogiendo las riquezas. O sea que ellos no tuvieron que trabajar ni hacer nada. Simplemente tuvieron que esperar en Dios. Dice que llamaron a aquel valle el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Gloria al nombre del Señor. Esta historia muestra cómo Dios obró en la vida de Josafat y en este pueblo de Judá. Ahora bien, contigo en medio de esta situación que tú estás pasando, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer en este momento cuando tú sabes que no tienes posibilidad alguna? Cuando tú sabes que los médicos ya te desahuciaron, cuando no hay solución, ¿qué vas a hacer? Nuestra recomendación, nuestra exhortación, querido hermano, en esta hora, es que acuda prontamente ante la presencia de Dios. Amén. Nosotros queremos orar por ti. Amén. Querido hermano, querido amigo, tú que nos escuchas en este momento, sí, Señor, queremos orar por tu situación. Glorifica para que Dios. En el nombre de Jesucristo Dios sí, Señor, salga, aleluya, a encontrarte en medio de tu desesperación y te ayude. Oh Padre amado, Dios de misericordia, en esta hora clamamos, Señor, sí, Señor, por aquellas vidas, Señor, que están necesitadas de la intervención tuya. Señor, socórreles, oh Padre. Sí, ten Señor. Misericordia, Dios mío. Gloria a ti, Padre, salva al perdido. Sí, sana al Señor. enfermo. Aleluya. Sana a aquel Padre que no tiene a quien clamar, pero que viene delante de tu presencia humillado. Socórrele, Dios de los cielos. Ayúdale, Padre, sé tú su fortaleza y su socorro. Amén. En medio de su angustia. Gloria a ti, Señor. Favores que te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, de esta manera pues hemos llegado al final. Si usted desea entregar su vida a Cristo este momento. Vamos a hacer una oración de fe porque siempre hay alguien que tiene la necesidad o ha tomado la decisión de entregar su vida a Jesucristo como Salvador. Y si tú estás ahí en la radio, en internet, donde quiera que tú estés, y has dispuesto hoy a entregar tu vida a Cristo, o el Señor ha hablado en esta tarde a tu vida, vamos a orar para que el Señor tome el control de tu vida y de tu salvación. Ora con nosotros, amado Dios, Sí, mi Dios. y Padre Celestial. Amén. En esta hora Santo. te pido perdón. Amén. Te pido que laves con tu sangre preciosa, Señor Jesús, Amén. todos mis pecados.
Te recibo como mi Salvador, Señor Jesús. Amén, Señor. Espíritu Santo de Dios, entra a mi vida Gracias, Señor. y hazme un hombre nuevo. Para gloria tuya. Renuévame, Señor. Glorifícate, cámbiame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Con esta sencilla oración de fe, déjame decirte que hay un comienzo nuevo en tu vida. Acércate a un hermano pastor, un hermano cristiano, para que te predique, para que te hable de la palabra de Dios. Consiga una Biblia y comience a leer la palabra de Dios. Y sobre todo, comienza a congregarte, a compartir con hermanos, a compartir el evangelio de la gloriosa palabra de Dios. Muchas bendiciones para todos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.